Bueno, buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes esta actividad. Y bueno, vamos a comenzando. O sea, el título de ese informe personalizable. ¿A qué nos referimos con esto de informe personalizable? Es decir, nosotros a lo largo del tiempo hemos recogido diferentes problemas o inconvenientes que tienen ustedes en el momento de explotar la información de K2B. ¿Sí? Aplica a cualquier sistema. Nosotros vamos a hablar puntualmente de K2B. Y, por ejemplo, elegimos cinco de los principales, como por ejemplo la personalización de los formatos. ¿A qué nos referimos? Siempre nos dicen que en los reportes, por ejemplo, no se ve bien. Por ejemplo, quiero hacer el reporte con X columna y no lo tengo, me faltan columnas, me sobran columnas, quiero ponerle el logo, quiero saber la fecha de emisión. Algo que me permita o que no tengo la manera de personalizar el reporte. La manera que tengo, sino es bajar los reportes que salen de los WordWis de K2B y manejar en Excel y hacer todo ese manejo de formateo en el Excel. Por ejemplo, quiero que sea apaisado y no vertical, ese tipo de cosas que vienen orientado a la personalización. Otro de los problemas es con respecto a lo que le llamamos o lo agrupamos en información relevante. Muchas veces nos dicen, sí, saco el reporte de las órdenes de compra y me salen un montón de columnas que no me interesan. ¿Sí? Capaz que yo quiero tener un reporte que me diga, dame el listado de las facturas de las últimas 3 semanas, con la columna del total de la factura, el código, la fecha del proveedor y el saldo, y no quiero todas las demás. Otro de los problemas es el dinamismo de los informes, y aquí, si quieren, es uno de los fuertes que hay, de los inconvenientes que se dan. En cuanto al dinamismo, nos referimos a los diferentes tipos de informes que van surgiendo en el día a día. Hoy en día, la cantidad de información que uno registra en el sistema y las diferentes necesidades de información que existen, hace que ese dinamismo sea un gran problema. O sea, por ejemplo, el caso típico es cuando los auditores, por ejemplo, van a un banco o van a cualquier empresa y un año me piden los reportes con X formato y X columna. El año que viene otra consultoría, o mismo la misma consultoría cambia el auditor y capaz que el reporte lo quiere con más otras columnas que no tengo ahí y esta que tiene el año pasado no lo tengo. Entonces, siempre existe un dinamismo que es difícil de prever, es decir, es difícil que una herramienta tenga esos reportes tal cual lo que los requiere el usuario. Y los últimos dos puntos que van de la mano es la oportunidad y el tiempo, es decir, por lo general, si a no ser que sean desarrollos de reportes específicos, siempre si no es bajar la información del sistema, manejarla en Excel, elaborarlos, y eso lleva un tiempo de elaboración determinado, y también a veces no llegamos en tiempo y forma con la oportunidad de que tenemos que presentar la información. Entonces, como que eso es un resumen de los diferentes inconvenientes que hemos recogido de ustedes a lo largo de todo este tiempo, ¿sí? Antes de entrar en lo de los reportes, queremos hacer un raconto de cómo ha evolucionado el tema de la explotación de los datos en los sistemas. O sea, la explotación de los datos y de los sistemas en sí. En la primera fase, en los 70 y 90, o sea, eran los sistemas o los ERP se centraban básicamente en automatizar los datos, es decir, el objetivo principal era más bien la automatización de los datos y no tanto la explotación, es decir, pasaban a un segundo plano. Imagínense que en esa época las oficinas eran los archivos físicos, o sea, la información estaba en archivos físicos, máquinas de escribir, o sea, no existía lo que tenemos hoy, ¿no? La década del 90, si quieren, lo que irrumpe fuertemente ahí son las primeras herramientas de inteligencia de BI, ¿sí? Los RP incorporan herramientas de BI, lo cual ya me empieza a generar diferentes tipos de informes, si bien son informes estáticos, pero ya tienen más análisis de los datos, ¿sí? Se empiezan a aparecer las primeras computadoras personales, si bien no es algo extendido en todos lados, pero ya en las oficinas comienzan a haber algún tipo de computadoras en el manejo. Ya el 2000 está asignado, si quieren, por la evolución de las herramientas de BI, es decir, se manejan mucho más volúmenes de datos, es decir, las herramientas de BI evolucionan mucho, ya los informes que me dejan a mí emitir no son tan estáticos, ¿sí? Si no se acordarán, pero aparecen como que las primeras veces que en las computadoras empiezan a ver informes de gráfico, cuadros de mando, es decir, también aparecen más fuertemente las computadoras personales, es decir, ya en las oficinas es normal comenzar a ver computadoras, es decir, antes en los años anteriores se peleaban, es decir, pedían lugar uno a otro para entrar, déjame ver un informe que tengo en la computadora, bueno, en el 2000 ya cambia fuertemente eso. ¿Tá? Y diría que la,
el aparecimiento fuerte de las computadoras personales y también el manejo de más información y en tiempo real es un poco lo que signa la década del 2000. Ya llegando al 2010, aparecen grandes conceptos fuertes como el tema de la nube, Big Data, y los RP evolucionan para recopilar y manejar muchos volúmenes de información. Es decir, menos costoso y es más simple manejar la información en grandes volúmenes. Y obviamente el cambio fuerte es que las oficinas empiezan a tener información en tiempo real, es decir, no es aquello estático que no tenía, que era un informe fijo y para actualizar los datos era todo un problema. Bueno, las herramientas incorporan ahí mucha fuerza en el procesamiento de datos y diría que el procesamiento en tiempo real de la información es capaz que una de las claves de esa época. Y así llegamos a lo que es hoy en día, que además de la evolución de todo lo que es con las herramientas de BI y otras herramientas de explotación, aparece fuertemente el concepto de la inteligencia artificial y los sistemas empiezan a utilizar el aprendizaje automático. Se incorporan cosas como informes predictivos, es decir, predecir cosas en base a la información que nosotros fuimos registrando, y eso es un cambio muy importante, o sea, es una cosa muy fuerte. También aparecen, o sea, surge en esta época el enfoque, lo que le llamamos el enfoque de la experiencia de usuario, es decir, como que los usuarios empiezan a empoderarse más y a tener capacidades técnicas que ya quieren explotar ellos solos la información que tienen en los sistemas. Es decir, aparecen herramientas que si bien esas herramientas de explotación de datos siempre requieren, capaz que de un conocimiento técnico especial, ahí empiezan a aparecer herramientas que son más sencillas para el usuario final. Entonces digo, y ahí, es decir, siempre existe la posibilidad de desarrollo que me soluciona el reporte que yo tengo, pero aparece como un grupo de reportes que no pueden ser previstos. Es decir, es cierto que los informes típicos de cantidad de órdenes de compra, la ejecución de presupuesto, esos son reportes que uno puede predecir y ya los desarrolla, los tiene listo y siempre van a estar disponibles en el sistema. Pero capaz que aparecen necesidades de información, como por ejemplo, quiero saber cuántos son los ingresos de un área geográfica, o sea, los viáticos que gasté en viajes a una determinada zona versus los ingresos que me produce, o, por ejemplo, ver, comparar cuáles son los mayores proveedores, los 20% de los proveedores que me producen la mayoría de los gastos, ese tipo de informes que es difícil de predecirlos, ¿sí? Y ahí es donde o existe una herramienta de vuelta con la dependencia de una persona técnica que haga esos reportes, o es que nosotros ahí hemos evolucionado incorporando requerimientos de ustedes que aparecen la necesidad de generar informes más fácilmente y con los datos que tengo en K2B, con la facilidad de acceder al dato del sistema sin necesidad de un conocimiento extra, ¿sí? Y bueno, y ahí es que aparece lo que le llamamos nosotros informes personalizables. Berna, contanos un poquito Bueno, hola la a todos. funcionalidad. A ver, bueno, esta evolución, digamos, que comentaba Walter recién, también se dio en K2B, digamos. Nosotros fuimos evolucionando en varias de esas etapas, pero bueno, a pesar de esa evolución, como que la mayoría de los problemas que él mencionaba al principio los seguían teniendo. O sea, como ustedes saben, K2B provee un conjunto estándar, digamos, de consultas sobre lo que son las entidades principales de K2B, asientos contables, movimientos presupuestales, órdenes, documentos comerciales, etcétera, entidades que normalmente pertenecen a un área funcional de la organización, pero bueno, todos sabemos de que van a tener requerimientos especiales y la necesidad de ciertas personalizaciones, tanto en la visualización, en la forma como se agrupan los datos, como cosas más estéticas, digamos, y demás, que bueno, que van a requerir una presentación especial, ¿no? Entonces, la funcionalidad de informes personalizables apunta justamente a resolver estas consultas específicas, esporádicas, dinámicas que se van dando, ¿sí? Y que, bueno, que de alguna manera, o sea, no van a estar incluidas inicialmente en lo que sería un conjunto estándar de consultas de cualquier sistema de este tipo, ¿sí? Por otro lado, nuestros usuarios, digamos, generalmente prefieren hacer toda esa personalización en herramientas conocidas por ellos como puede ser Excel, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que nosotros buscamos con esto es aprovechar también esa potencia que tienen esas herramientas,
¿Sí? Entonces, la idea es que K2B se encargue de generar un conjunto de datos, ¿sí? En un formato plano, digamos, un conjunto totalmente desagregado, digamos, sin agregación, sin ningún tipo de presentación, ¿sí? Y que luego, a partir de ese conjunto de datos, los usuarios se puedan definir las diferentes visualizaciones usando la potencia que le brindan las herramientas, como puede ser Excel, Tableau, cualquier herramienta, ¿sí? Herramientas que tienen que ser capaces de leer los conjuntos de datos que cada vez generan determinados formatos de archivos, ¿sí? Esa sería una condición, digamos, para poder usar determinada herramienta, ¿tá? Y bueno, y usar la potencia que nos brindan esas herramientas para poder definir los distintos reportes que el usuario necesite. ¿Sí? Entonces, de esa manera lo que estamos haciendo es separar, o sea, cada vez se encarga de extraer los datos, generar los datos, ¿sí? Y se independiza de lo que es la presentación, ¿sí? De alguna manera nosotros sabemos que ustedes necesitan una flexibilidad en ese sentido, que no pueden depender de K2B para hacer un nuevo reporte, para modificar un reporte que ya tiene. Bueno, entonces entendemos de que esa es una forma de lograr esa flexibilidad que ustedes necesitan. Actualmente en K2B estamos disponibilizando este mecanismo para ser usado por medio de Excel, ¿sí? Que es la herramienta que la mayoría de nuestros usuarios, que nuestros clientes utilizan. Entonces la idea es que cada conjunto de datos que va a generar K2B, digamos, va a estar asociado a una entidad de K2B, como decía recién, movimientos presupuestales, asientos, las entidades principales que ustedes ya conocen, ¿sí? Para cada uno de esos conjuntos de datos vamos a estar brindando la posibilidad de crear diferentes visualizaciones por medio de plantillas Excel, donde ustedes van a poder definir la cantidad de hojas que necesiten con pivots, gráficas, imágenes, textos, notas, lo que sea que necesitan agregar en sus informes. Una vez que estén creadas estas plantillas, esas plantillas van a ser almacenadas en K2B para que luego puedan ser utilizadas al momento de emitir el informe. ¿Sí? O sea, acá hay un punto importante que es que esta funcionalidad está integrada totalmente a lo que son las pantallas de K2B, digamos, ¿no? O sea, no es tengo que salir, voy a Excel, cosa no. O sea, yo voy a tener definida, guardada, almacenada esta plantilla en K2B y al momento de emitir el informe la voy a seleccionar, ¿sí? Y ya se me va a actualizar con todos los datos como vamos a ver ahora, ¿no? O sea, es una funcionalidad que está integrada a las pantallas que el usuario usa normalmente en K2B, en su trabajo del día a día, ¿no? Entonces, a la hora de emitir el informe, el usuario, para un conjunto de datos determinado, lo que va a hacer es seleccionar cuál es la plantilla que va a utilizar, ¿sí? K2B va a generar los datos en una hoja de esa plantilla, ¿sí? Y se van a actualizar todas las diferentes vistas que se hayan definido en la plantilla automáticamente para que ya quede el informe disponible para el usuario. Dos puntos, a ver, que no quiero olvidarme de mencionar acá, que seguramente no sería algo que preguntarían, es cuando hablo de la exportación de conjunto de datos, se incluyen también los OABs, los atributos que hayan definido, ¿sí? En cada implantación se incluyen como parte de los datos de esa entidad, digamos. ¿Ah? Y otro punto importante es el tema de la compatibilidad. Como K2B se encarga de la extracción de esos datos en esa hoja de datos especial, digamos, de alguna manera, si ustedes cambian de versión de K2B, la idea es que las plantillas que tengan definidas siguen siendo válidas, digamos, que no necesiten ir a hacer ajustes o algún desarrollo o algo para que esa plantilla siga funcionando, ¿no? Pero bueno, para que quede todo esto más claro, creo que lo mejor es verlo en ejecución y ahí vamos viendo las dudas que puedan surgir. Bien, la idea ahora es mostrarles cómo es el proceso de la emisión del reporte y cómo hacemos para llegar a la plantilla. Para eso vamos a entrar a K2B. ¿No? Ahora sí, ¿no? Bien. Bien. Entonces, una cosa que mencionó Berna y es muy importante es el tema del conjunto de datos. El conjunto de datos es algo importante que es qué es lo que disponibiliza K2B en cada entidad como datos disponibles para ustedes hacer el reporte. Es decir, por ejemplo, si yo voy a presupuesto, planificación, vamos a ir a los informes, y una de las salidas del presupuesto es ejecución detallada en rango de fecha, es decir, listo para un rango de fecha todos los datos de los movimientos presupuestales.
y otra es por el periodo de planificación, por ejemplo, cuando quiero analizar el crédito vigente o la planificación para el ejercicio. Cuando hablamos de conjunto de datos nos referimos a que cuando ustedes entran, acá ya entré en la pantalla donde se selecciona el reporte, es decir, cuando yo voy a sacar el reporte, pero en todas las opciones ustedes van a encontrar siempre algo que se llama conjunto de datos. ¿Qué es el conjunto de datos? Es el universo de información que yo tengo disponible para hacer el reporte. ¿Ah? Pero ahora igual voy a empezar por el final. Voy a mostrarles cómo se ejecuta un reporte ya preconfigurado por nosotros para ver el resultado final y después vamos a contarles cómo llegamos a obtener ese reporte. Las pantallas tienen, por ejemplo, según la entidad, va a tener, en este caso, planes presupuestales para elegir, un rango de fecha. ¿Sí? Si yo me voy, por ejemplo, a la pantalla en contabilidad, ¿sí? Que en informes personalizados también existen las opciones de, con las líneas de asiento, es decir, teniendo todos los datos de los detalles de asientos, o información sobre los saldos contables, o información sobre los saldos contables por ítem de proyecto. ¿Sí? Y de vuelta, en cada una de las opciones ustedes siempre van a tener este combito que ven, bueno, los rangos de fecha para definir qué datos quiero ver del informe, qué periodo voy a sacar, la persona jurídica, la UO, ¿sí? Y después tienen un combito con los reportes ya definidos, todos esos que dicen despacho de importaciones, balance de saldo, balancete con tipo de cambio, son reportes, plantillas que yo ya tengo predefinidas y que después vamos a ver cómo llegamos a ellas. Y siempre está el conjunto de datos. ¿Está? Bien, voy a ir a planificación y voy a emitir un reporte para el plan del uno que se llama ejecución con gráficos. Vamos a elegir el plan de gastos e inversiones del 23. Vamos a poner el rango de fecha. Si no ponen el rango de fecha, también igual trae todo lo que tiene grabado para ese plan y le damos descargar. Esto se visualiza acá arriba, ¿no? Acá arriba a la derecha está la bajada del archivo. Miren que lo tengo que pasar para la pantalla que estoy compartiendo. Ahí está abriendo el Excel. Y ahí me bajó un archivo que, si ustedes ven, no tiene datos, porque lo que primero que siempre me va a preguntar Excel es que le habilite la edición. ¿Tá? Y ahí K2B, o sea, se generó un reporte, una plantilla que tiene diferentes hojas, ¿sí? Una con la planificación, otra con la ejecución y otra con la disponibilidad. ¿Tá? Y K2B lo que hizo es, yo previamente me definí qué reportes quería ver, es decir, ustedes ven que hay reportes que son tablas dinámicas y los gráficos asociados a la misma, o definir más de gráficos, tener múltiples hojas, ¿sí? Y acá está lo que les hablaba del conjunto de datos. Esto es lo que cuando yo quiero empezar a trabajar, digo, bueno, primero dame el conjunto de datos y acá es todo lo que yo tengo disponible para hacer cualquier tipo de reporte, ¿sí? Y es un poco también lo que decía Berna hoy. Esto es, nosotros lo que hacemos al evolucionar las diferentes versiones, esto se va a mantener. Si ustedes generan una plantilla, la plantilla que tienen les va a seguir funcionando. Nosotros lo que estamos haciendo es, cuando aparecen nuevas columnas, nuevas necesidades, se agregan al final, cosa de que lo que ya ustedes tienen definido les va a seguir funcionando. Y acá está un ejemplo de lo que les decíamos. En este caso, las entidades de los movimientos presupuestales tienen OAB definido. Por ejemplo, en este caso, tenemos el dato de la afectación, compromiso y obligación, datos de CIF, y si hubiera en este ambiente que estamos trabajando esos datos, me los trae. Y ahí, además de los reportes que yo ya definí, también nos trae una hoja. Estas dos hojitas de datos y filtros vienen por defecto en todas las bajadas de datos. Los datos es el conjunto de datos y filtros es para que yo sepa qué datos estoy mirando. En este caso pedimos, para un rango de fecha determinado, el plan de gastos de inversiones del 2023 y el 14 de septiembre. ¿Tá? O sea, K2B lo que hice cuando bajé, me completó esta hoja que estaba vacía, que ahora lo vamos a ver, y después tengo la hoja con la planificación, la ejecución, la disponibilidad, y bueno, y acá un poco también lo que les decíamos hoy, acá ya ustedes entran a tener la fuerza que tienen las herramientas que usemos, ya sea Excel, que ustedes exporten estos datos a BI o que usen cualquier otra herramienta de Google que tenga para explotar datos, es válido, ¿sí?
sea, en este caso, si yo esto tengo la tabla dinámica definida que tiene más de un campo, bueno, automáticamente uso la fuerza y la funcionalidad de la tabla dinámica y voy alimentando mis gráficos. Este es el producto final. Bien, vamos a cerrar esta planilla. Pero esto, ¿cómo lo hice? O sea, primero lo que yo hice fue bajarme la hoja de, como les decía, conjunto de datos, y en cada una de las opciones hay una ruedita que es donde está la configuración de los informes. Es acá donde yo tengo definido cuáles son los diferentes tipos de informes que yo fui generando. Esto pueden tener, no hay un límite en la cantidad de informes, y también se incorporó ahora la funcionalidad, la parte de poder llamar opciones de menú ya con un informe predeterminado. Es decir, yo puedo generar con el GAM una opción de menú con un ID de un reporte, cosa de que yo le deje ese reporte a determinada persona y a otras no. O sea, como un cierto nivel de seguridad sobre los datos que estoy mirando. Entonces, vamos a ir al que trabajamos recién. Ahora lo que yo estoy entrando es a la configuración del reporte de ejecución de gráficos, ¿sí? Y voy a bajar la plantilla como yo la tengo. O sea, la plantilla le llamamos a la planilla sin datos, vacía, ¿tá? Y es en la que K2B lo que hace es alimentarme y completarme la información. De vuelta. Vamos a la planilla. Ven que acá no hay información ninguna, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, la hoja de datos está vacía. La hoja de datos que yo le subí al sistema es una hoja de datos vacía, con todas las columnas que tiene K2B disponible. Obviamente los filtros están vacíos y están los reportes, el esqueleto, es decir, yo tengo que completarlo con datos. Y acá de vuelta, acá ustedes tienen la posibilidad de tener múltiples hojas. Acá yo definí 3 hojitas, pero pueden ser múltiples hojas. Las hojas admiten todo lo que admite el Excel. Si ustedes quieren poner texto y en base a los conocimientos de generar páginas, generar logos, todo eso lo van a tener disponible porque es parte de lo que pueden hacer en el Excel. ¿Sí? Lo que hace K2B es, ustedes generan la plantilla, vamos a suponer que yo ya, o sea, hice la plantilla y después lo que la hacen es, la suben y le ponen un nombre a ese informe. ¿Ah? El proceso para definir las plantillas que les recomendamos es, lo primero sería bajarse el conjunto de datos, en base a esos datos, dejar armar todas las salidas de información que ustedes quieran. Una vez que están seguros que esa es la información que tienen y le van a dar el nombre a la plantilla, bueno, limpiamos los datos, es decir, porque la plantilla, si ustedes ven, nosotros la subimos vacía a K2B, si no, no tiene sentido porque lo que va a hacer es mezclar información que no tienen, no debería. ¿Tá? Entonces, yo el mecanismo que hago es, me bajo el conjunto de datos, me armo a partir de ahí los reportes que quiero. Después, cuando estoy seguro que esa es la información que quiero tener en este reporte, lo que hago es, blanqueamos, eliminamos todos los datos que tenemos en la hoja, guardamos las plantillas y venimos a K2B y lo que hacemos es, generamos una nueva opción de menú, una nueva opción de listado, y simplemente elijo el archivo que tengo de plantilla. ¿Ah? Si ustedes ven estos archivos que son plantillas que son las que ya tengo subidas al sistema, son plantillas que no tienen casi tamaño porque no tienen datos, tienen solamente el esqueleto. Bien, y una vez que yo generé esa plantilla, simplemente después lo que tengo que hacer es venir a la opción de donde pido el informe, y acá me van a aparecer disponibles todos los diferentes informes que yo fui generando. ¿Tá? Otro ejemplo puede ser la comparación de planes, ¿sí? Vamos a agarrar el plan del 22 y del 23, por ejemplo. Tengan paciencia con los datos que van a ver porque es un ambiente de prueba. Y el mecanismo es muy simple. Yo, o sea, primero defino qué reportes quiero hacer y después simplemente ejecuto, y cada una de las pantallas tiene diferentes datos según, según la entidad de la que estamos hablando. Por ahí me olvidé de cerrar la anterior que estaba vacía, pero ahora está abriendo la que acabo de bajar, la de comparación de planes. Bien, y acá lo que hace me trae el plan del 22, el plan del 23, comparando desde el punto de vista de la ejecución,
desde el punto de vista de la planificación, y de vuelta, su hoja con el conjunto de datos y los filtros. Es importante esta parte de los filtros porque es lo que me da la tranquilidad de que sobre qué datos estoy yendo. Siempre que ustedes hagan los reportes, estas dos hojitas de datos y filtros son las hojas que ustedes no tienen que tocar ni hacer nada con ellas, ¿sí? Esto es, cada vez se los va a completar y por ahora la condición que tenemos es que de esta hoja no se toca nada, o sea, porque esto lo completa, lo único que dejamos es la primera fila, pero eso después lo vemos cuando estemos usándolo con ustedes, se deja solo la primera fila, que es la que tiene los nombres de las columnas. Y después los datos se completan a medida que se van llenando. Bien, cerrando este. No sé, van a decir algo más que... Vamos a mostrar alguno de los que desde el Word, ¿no? Ah, bien. Vamos a ir a mostrar, por ejemplo, los que tenemos en las entidades, o sea, ahora después vamos a repasar dónde tenemos todo esto, pero vamos, por ejemplo, a entrar en compras, en informe y en los detalles de compra. Acá, cuando ustedes van a la opción de la línea de órdenes de compra, o sea, el que se llama detalle de órdenes de compra, ustedes acá en las opciones de salida del menú van a tener uno que se llama informe personalizado. Y la mecánica es la misma, es decir, acá si quieren lo diferente es que lo que el informe va a sacar es lo que está filtrando en el WordWiz de K2B de línea de órdenes de compra, como que es una forma diferente de pedir la información. Y acá de vuelta, acá me muestra todos los informes que yo ya tengo generado para órdenes de compra, y en la ruedita es donde yo puedo ver definido cuáles son los informes que tengo definido, y de vuelta, si yo tengo duda, bueno, esta plantilla, ¿qué tiene? ¿Qué datos tiene? Bueno, la bajamos desde acá, y ahí nos vamos a encontrar con un esqueleto de un reporte de órdenes de compra por estado, y que debería estar vacío de datos. ¿Ah? Esta, si quieren, es la plantilla. Ahí lo que me está diciendo es que para tener una tabla dinámica tengo que tener datos, y lo que está pasando es que los datos acá, yo no saqué los datos. Yo lo que hice fue bajarme la plantilla para ver qué informes tengo definido acá. Tengo el mismo informe con dos salidas diferentes usando los diferentes formatos que Excel me da de los reportes. ¿Ah? También, todo esto ustedes pueden, si quieren, se pueden ocultar las hojas de datos, ponerle clave a las hojas de datos para protegerlas, o sea, pueden hacer varias cosas que de vuelta entramos en la fuerza de la herramienta de Excel. Bien, vamos a quiero mostrarle otro ejemplo de algo diferente, porque en contabilidad siempre nos pasa que nos dicen, quiero tener el balance y tenerlo con notas, por ejemplo. Entonces, en K2B no tengo un lugar hoy donde registrar las notas de los balances, entonces, pero acá con las plantillas, acuérdense que en contabilidad por ahora tenemos las salidas que son de líneas de asientos, ¿sí? Y después tenemos saldos de cuentas contables y saldos por proyecto. Vamos a entrar a la línea de asientos. Vamos a pedir el 22 para qué estamos trabajando, y vamos a pedir el balance con notas, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces acá yo me había hecho una plantilla con pensando en generar ya el informe para presentar el balance, ¿sí? Donde la primera hoja puse una carátula. Acá puse un ejemplo de las notas que puedo escribir, ¿sí? Y acá yo lo que hice es completarlo con los datos de un balance para el año 2002, una hoja con el estado de resultados y diferentes notas, ¿sí? Y por ejemplo, en este caso, hasta usando de vuelta la facilidad que tenemos para generar informes, puede ser imprimir como voy a hacer ahora, o pueden generar una macro que le genere el reporte como ustedes quieran, ¿tá? Si yo acá le digo, imprimime todas las hojas, vamos a sacarlo a PDF. Y acá es cómo va a salir el reporte, ¿no?
Y voy a tener, por un lado, las diferentes notas que fui escribiendo y los datos del balance y del estado de resultados, ¿sí? Vamos a generar este. De vuelta, acá ya estoy en funcionalidades de Excel. Y vamos a ir al escritorio. Y acá, bueno, lo pasamos para acá. Y acá sacamos el PDF con cada una de las hojitas del balance que yo había previsto. Puede ser balance, estado de resultados o cuadros específicos. Muchos lugares, se acuerdan que las notas de los estados contables lo que tienen son pedacitos del balance, ¿sí? Entonces lo mismo, puedo ir generando pequeños reportes, incluirlo en la nota y no tener que generar por otro lado el cuadro con la nota que estoy haciendo. Bien, hasta acá un poco mostrarles y contarles la funcionalidad en la PPT que sigue, pero ya que estoy en K2B, les comento. Es importante que quede claro el concepto de conjunto de datos. ¿Tá? Cuando nosotros estamos hablando del conjunto de datos, es el conjunto de datos de cada entidad. Por ejemplo, acá el conjunto de datos va a ser las líneas, todos los datos que están asociados a la línea de un asiento contable, fecha, tipo de asiento, proveedor, o sea, número de factura, todos esos datos disponibles. ¿Tá? Lo mismo pasa con los saldos. ¿Tá? No es que yo tengo un conjunto de datos y los mezclo con otra entidad. Por el momento, eso no está disponible. Es que yo pueda mezclar los datos de contabilidad con presupuesto, por ejemplo, que muchas veces se nos pide. Lo que están hechos es por cada entidad, por módulo, hay disponibilizados hasta el momento un conjunto de datos. En contabilidad, de vuelta, como les decía, las líneas de los asientos, los saldos por cuentas contables o por proyectos, ¿sí? Aquellas implantaciones o empresas que tienen muy fuerte el análisis de proyectos en la contabilidad, bueno, acá esto les da una independencia bárbara pensando en si yo tengo que definir nuevos proyectos y generar balance para cada uno de ellos, acá tengo para generarme los reportes como yo quiera, ¿tá? Y no depender de ningún desarrollo adicional. Después, presupuesto ya lo miramos. Después, en tesorería actualmente, o sea, los conjuntos de datos que tenemos disponibles son con los movimientos de fondos y sus medios de pago, es decir, el tipo de instrumento, el tipo de la cuenta financiera, todos los datos relacionados con el movimiento, y se están agregando ya disponibles más datos, como por ejemplo los orígenes. En el informe de tesorería va a estar disponible ahora también la parte de acceder al origen, o sea, si es con un concepto de tesorería o con una orden, esos datos van a estar también disponibles en el conjunto de datos. Y después todo lo que tiene que ver con los inventarios de fondos, orientado a aquello de si yo quiero hacer un informe para saber mi disponibilidad y no tener que ir a los informes tradicionales de K2B, bueno, me genero un reporte cómo yo quiero analizar mi inventario de fondos y acá tengo la salida del mismo concepto. Conjunto de datos y acá puedo armar los informes que yo quiero. Después, yendo a la parte de compras, está lo que les mostré de detalles de las órdenes de compras, ¿sí? Estamos incorporando lo mismo para el detalle de las adjudicaciones y de los pedidos, ¿sí? También está la misma información para el detalle de los contratos, ¿sí? Esto es un poco repasar los diferentes tipos de entidades que tenemos hoy disponibles con los conjuntos de datos. Es decir, actualmente ustedes, los que estén en la FARO, van a tener la posibilidad de hacer sus plantillas con todas estas entidades que les estamos comentando. Bien, volviendo a la PPT. Esto es un poco el alcance, o sea, yo quería hacer hincapié de vuelta en el tema del conjunto de datos, ¿sí? Porque es importante que lo que tenemos son los datos por entidad, ¿tá?
En el futuro sí vamos a ir avanzando porque esto es como les decía Berna lo primero, en base a las necesidades que ustedes nos fueron manifestando, fuimos avanzando en esta línea Sí, y a ver, creo, de hecho, digamos, esto nació fuertemente en presupuesto, o sea, fue el primer módulo donde tuvimos una cantidad de requerimientos de informes especiales, y bueno, lo que hicimos ahí después fue como de alguna manera definir bien cuál era el mecanismo que íbamos a utilizar, todo este tema de poder definir las plantillas, guardarlas, poder emitir el informe, conjunto de datos y demás. Entonces, una vez que definimos ese mecanismo fue que lo fuimos extendiendo a los demás módulos, ¿sí? Contabilidad, tesorería, cuentas comerciales, compras, contratos, pero bueno, la idea es seguir evolucionando en ese sentido y poder también de futuro entrar a relacionar entidades de diferentes módulos, ¿no? Lo que comentaba Vuelta claro. recién. Y acá en el alcance también remarcar lo que dijo Berna al final, o sea, es bien importante que no solo son los datos de la orden de compra, del movimiento presupuestal, sino en aquellas entidades que se han extendido con OAB y que sabemos que es muy útil esa extensión que ustedes utilizan y es un dato relevante para los datos, también va a estar disponible para acceder a los reportes, ¿sí? Entonces eso creo que es muy fuerte. Y lo otro, o sea, ustedes, por más que evolucionen y vayan cambiando de versiones, los reportes no les van a dejar de funcionar, ¿sí? A lo sumo lo que ustedes a lo sumo no, seguramente les va a pasar que si nosotros en algún conjunto de datos incorporamos nuevas columnas porque surgieron necesidades de nuevos datos, bueno, van a tener que ajustar la plantilla, van a tener disponibles más datos para el reporte y bueno, ajustando la plantilla, listo, ya no van a tener que hacer más nada. Pero simplemente es algo de, diríamos, entre comillas, de configuración de la plantilla. Bien, y un poco para ir cerrando, o sea, como que hicimos un resumen acá de los diferentes beneficios que nosotros entendemos que esto. Un gran beneficio yo creo que va a minimizar la dependencia de desarrollo, es decir, no voy a tener tanta necesidad de pedir de reportes especiales con desarrollo, por ejemplo, si tengo que presentar alguno con un logo determinado, con la salida paisada, bueno, esto me va a facilitar esa parte de no tener que depender de nadie, ya sea de desarrollos o de alguien que maneje una herramienta específica de hacer reportes, ¿sí? Después, la facilidad, ¿no? Ustedes vieron, es decir, yo les mostré la salida y les comenté cómo se hace una plantilla, pero es muy sencillo obtener la información. Y una cosa que es muy importante que se enlaza con la otra que le decimos interfaz intuitiva. Todos estos que yo les mostré, ustedes se dieron cuenta que son pantallas de cada vez, es decir, no se necesita un conocimiento especial para hacer lo que estamos haciendo. Es decir, claramente un manejo de Excel y de generar una tabla dinámica o un informe gráfico, sí. Pero después un usuario de cada vez no precisa saber más nada que ir dónde está la opción de menú, cuál es el reporte que quiere sacar y lo ejecuta. Y después de vuelta, otro tema importante es que es parte de los datos que maneja el usuario día a día. Es decir, el usuario no tiene que entender, bueno, esto estará bien relacionado, esta orden con este campo. No. Si ya lo saca cada vez en el reporte, porque esos datos ya están y son coherentes entre sí. No hay que pensar en, bueno, analizar si esto está bien, preguntar. ¿Tá? Es una independencia fuerte ahí que tienen los usuarios y que el usuario tiene la posibilidad de generarse el mismo los reportes, ¿no? Es una fuerza importante que tiene ahí. Después, en cuanto a visualizaciones, es toda la gama de posibilidades de armar visualizaciones, ya sea en Excel. Puede ser esto también un insumo para una herramienta de BI hoy, o sea, las herramientas cada vez más usan para determinados tipos de informe que yo pueda subir un archivo Excel o las herramientas de BI de Google que se suben a Google Sheet. Bueno, simplemente acá yo le puedo generar el archivo con las columnas que precise y si no son todas las columnas que baja el conjunto de datos, puedo decir, bueno, dame una tabla plana con esta columna. ¿Ah? Y eso también ya facilita también la información que ustedes tienen que explotar. ¿Ah? Y como final también el tema del potencial de las herramientas, es decir, las propias planillas, ya sea Excel o la de Google Sheet o cualquiera de ese tipo de planilla, tienen una fuerza propia para poder explotar y sacar información que creo que es valiosa, que se puede aprovechar al máximo con esto que les estamos mostrando. ¿No? Bien, y para ir cerrando, para concluir un poco, entendemos que es una necesidad la personalización de los reportes, es decir, que ustedes se puedan crear sus propios reportes en tiempo real y sin tanta dependencia de terceros o sin depender de terceros, si los reportes son de los datos que les mostramos, yo creo que es algo que es muy útil y les va a ser de mucha utilidad para todos ustedes.